Listo, adelante. Ok, buenos días, doctores. Yo les voy a hablar voy a seguir con la exposición de la histología de lengua. Y para comenzar quisiera dar un pequeño resumen para que entremos en contexto sobre las capas histológicas de la cavidad oral. Entonces recordemos que las capas histológicas pues iba a ser la mucosa, la submucosa y la muscular, y que en la mucosa íbamos a tener tres tipos de mucosas, que iba a ser la mucosa de revestimiento, la mucosa masticatoria y la mucosa especializada. Entonces, quiero preguntarle a alguien del grupo si me podría decir qué epitelio tiene la mucosa de revestimiento. ¿Alguien que quiera participar? ¿Es epitelio plano estratificado no queratinizado? Sí, perfecto, muy bien. Ahora, ¿alguien me podría decir cuál es el epitelio de la mucosa masticatoria y otra persona me podría decir cuál es la función de esta mucosa? Del masticatorio es el epitelio plano estratificado pseudoqueratinizado o paraqueratinizado. Ujú. Es un epitelio plano estratificado para queratinizado. ¿Y cuál es su función? ¿Es barrer la comida, por decirlo así? No. Es proteger de los alimentos. Ajá, decíamos que como estas zonas iban a estar en constante fricción, iban a necesitar mayor resistencia. Por lo tanto, ahí vamos a encontrar la mucosa masticatoria, por ejemplo, en las encías y en el paladar duro. Y bueno, por último, recordemos que vamos a tener otro tipo de mucosa, que es la mucosa especializada, que va a tener papilas y corpúsculos gustativos, y es justamente a lo que iba a ir ahorita. Entonces, voy a dar ciertas características de la lengua y ahorita vamos con su histología. Entonces, la lengua, bueno, va a ser un órgano muscular móvil que va a desempeñar funciones como es la masticación, la deglución, la succión y la fonación. Además de que, bueno, va a ser un órgano receptor de las sensaciones gustativas, es decir, aquí se va a llevar a cabo el sentido del gusto. También es importante que reconozcamos que cuando la boca está cerrada, la lengua va a estar apoyada sobre el paladar duro. ¿Qué quiero decir con esto? Que el vértice se va a apoyar sobre, si recordamos que en el paladar duro íbamos a tener unas arrugas palatinas, entonces si ustedes cierran su boca, vamos a ver que la lengua va a descansar justamente en estas arrugas palatinas. Y bueno, va a estar delimitada por un surco terminal que va a tener una forma de una V lingual, y este surco terminal se va a ubicar a los lados del foramen ciego de la lengua. Es decir, si en la imagen nosotros podemos, bueno, ustedes pueden ubicar el foramen ciego, este foramen va a ser una cicatriz embriológica y entonces vemos que a su lado se forma una V como invertida. Este va a ser el surco terminal y justamente la función que tiene, o bueno, anatómicamente, este surco nos va a dividir los 2/3 anteriores de la lengua con el tercio posterior de la lengua. Entonces, bueno, esto va a ser muy importante justamente para su inervación, ya que, bueno, la lengua va a estar inervada de acuerdo a sus funciones que realice, es decir, va a tener una inervación de acuerdo a su sensibilidad, en donde los 2/3 anteriores de la lengua van a estar inervados por el par craneal número 5, que es el nervio trigémino, y el tercio posterior va a estar inervado por el nervio glosofaringio, que es el par craneal número 9, y por el nervio vago, que es el par craneal número 10. Al igual que es muy importante que nosotros lo sepamos, y es que la sensibilidad gustativa va a estar transmitida en los dos primeros tercios anteriores por el nervio facial, es decir, por el par craneal número 7, y en la parte posterior por el por el par craneal número 9 y por el par craneal número 10, es decir, por el glosofaringio, por el nervio glosofaringio y por el nervio vago, que es el par craneal número 10. Y bueno, también vamos a tener la inervación motora, que bueno, va a estar dada por el nervio, por el par craneal número 7, que va a ser el nervio hipogloso, y va a estar dada por nervios simpáticos y parasimpáticos. Entonces, una vez conociendo esto, pues vamos a poder hablar sobre su histología. Bueno, aquí yo tengo, bueno,
vamos a tener una cara superior, la cual se le va a conocer como el dorso de la lengua, que justamente es la que se está mostrando en pantalla, ese es el dorso de la lengua, y una cara inferior, que si le puedes dar un clic, por favor, vamos a ver que esta es la cara ventral y justamente es la que nos va a dar hacia el piso de la boca y va a estar unida al frenillo lingual, que justamente va a ser la que le va a dar sostén a la lengua. Entonces, ¿le puedes dar otro clic, por favor? La mucosa justamente vamos a encontrar que esta mucosa va a ser, no, la anterior, por favor. Esta mucosa va a ser específica para la cara superior y específica para la cara inferior. Entonces, bueno, yo aquí tengo una duda, doctores, porque bueno, en unos libros encontré que íbamos a encontrar un epitelio masticatorio, porque justamente aquí se iba a formar el bolo alimenticio, pero en otros encontré que en la lámina propia iba a estar el epitelio especializado y como en la mucosa tenemos a la lámina propia, entonces no sé si tengamos los dos epitelios o qué epitelio tengamos. Alguien levante la mano, responda. Es que depende mucho de la literatura que tú leas, porque tú hay libros que sostienen que el dorso de la lengua, al estar en un constante roce con el bolo alimentario, tiene una mucosa más resistente. Entonces, se llega a comentar que el dorso de la lengua posee un epitelio, una mucosa masticatoria. Sin embargo, tú ya mismo lo estás diciendo que con todo y que tiene alta resistencia este epitelio, es importante destacar que el dorso de la lengua se va a diferenciar de la cara ventral, ¿no? En este caso por la presencia de papilas que le va a dar, en este caso, ese aspecto aterciopelado. Entonces, bueno, ¿se puede considerar, sí, masticatoria especializada? Sí, o sea, es válido también. Lo que sí es importante destacar es que la cara ventral de la lengua posee más bien una mucosa de revestimiento, ¿no? Y ahí se nota en la imagen. Entonces, cuando nos referimos a la cara dorsal, nos referimos realmente a la cara superior. Ese es el término realmente correcto que deberíamos usar en anatomía, ¿no? Cara superior, cara inferior. Pero bueno, si lo encuentran en algunas anatomías, a la cara superior le van a conocer como el dorso de la lengua y a la cara inferior como cara ventral de la lengua, porque si nosotros la vemos en un plano vertical, la cara inferior se muestra adelante y la cara superior se mostraría hacia atrás, por eso se llama dorso y cara ventral. Pero entonces recuerden, la cara dorsal de la lengua posee una mucosa, sí podemos describirla como masticatoria, pero una mucosa masticatoria con presencia de papilas gustativas que le dan ese aspecto aterciopelado, ¿no? Que sería, digamos, una diferencia con el epitelio masticatorio que vemos, por ejemplo, en el paladar duro. En el paladar duro no vemos papilas gustativas. Si tenemos una mucosa masticatoria resistente, ¿vale? Vemos un epitelio paraqueratinizado, a diferencia de la mucosa de revestimiento que es no queratinizado, es importante, pero no vemos papilas, ¿vale? Entonces, podríamos decir que sí, ciertamente, pero con el detalle de que el aspecto es aterciopelado por las papilas gustativas, ¿vale? Sí, doctor, muchas gracias. Entonces también vamos a tener aquí, bueno, la mucosa especializada que como lo mencionaba el doctor va a tener papilas y corpúsculos gustativos que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y también como lo mencionaba, en la cara inferior o en la cara ventral, pues vamos a tener un epitelio de revestimiento que veíamos que era un epitelio plano estratificado no queratinizado. Entonces, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Entonces vamos a hablar justamente que en la lámina propia vamos a encontrar a estas papilas. Bueno, estas papilas ¿le puedes dar un clic, por favor? Ok, bueno, en las papilas justamente van a ser las que van a detectar el sabor y en la lengua vamos a tener 4 tipos de papilas, que son las papilas fungiformes, las papilas circunvaladas, las foliadas y las filiformes. ¿Puedes darle otro clic, por favor?
Otro. Ok, bueno, esta imagen la vamos a ver más adelante. Lo único que quiero que reconozcan es que cuando yo digo papilas y corpúsculos gustativos, estoy hablando de dos cosas distintas. Es decir, si ahí vemos la papila gustativa, vemos que dentro de la papila gustativa nosotros vamos a tener a los botones gustativos o a los corpúsculos gustativos. Entonces, dentro de la papila gustativa justamente van a estar estos corpúsculos que van a tener la función de poder detectar el sabor, pero eso lo vamos a ir abordando poco a poco. Entonces, ¿te puedes regresar, por favor? ¿Le puedes dar 2 clics o 3, creo? Ok, entonces vamos a hablar primero sobre las papilas filiformes. Estas papilas son las más pequeñas y son las más abundantes en la lengua. Tienen una forma cónica alargada y su función principal va a ser el arrastre del alimento al pasar por la lengua. Es por eso que tienen una forma en cepillo y van a contener receptores táctiles, pero una característica muy principal de estas papilas es que no van a contener corpúsculos gustativos. A comparación de las papilas fungiformes, que bueno, estas van a abundar en la punta de la lengua, van a abundar en la punta de la lengua. Cada una va a contener alrededor de 5 corpúsculos gustativos y a simple vista las vamos a poder observar como simples puntos rojos. Cada una va a contener alrededor de 5 corpúsculos gustativos, que como ya lo había dicho, y su función va a ser poder detectar el sabor dulce y el sabor salado. Estas papilas fungiformes, como su nombre lo menciona al principio, fungi de hongo, es porque va a tener una forma de hongo, es por eso que de ahí viene su nombre. Entonces, si le puedes dar un clic, por favor. Vemos justamente que las papilas filiformes, como lo mencionábamos, tenían una forma en cepillo que iba a ser cónica alargada, y ahí lo podemos observar, son como filitos que se ven, a comparación de las papilas fungiformes que tienen la forma de un hongo, es por ello que de ahí va su nombre. Entonces, importante, las papilas filiformes no contienen corpúsculos gustativos y las papilas fungiformes sí lo contienen. Entonces, puedes darle otros 2 clics, por favor. Ok, aquí vemos una microfotografía, perdón, de las papilas. Entonces, en la imagen A podemos ver la papila filiforme, que como yo les decía, iban a tener forma en cepillo, iban a ser cónicas y iban a ser alargadas. Y las papilas fungiformes, que está representado por la letra C, iban justamente a tener una forma de hongo. Es por eso que de ahí viene su nombre. Y bueno, puedes pasar puedes darle otro clic, por favor. Ok, ahora vamos a hablar sobre las papilas calciformes. Estas papilas, en la imagen de al lado también podemos ver la lengua y ahí se pueden señalar justamente en dónde se encuentran ubicadas estas papilas. Entonces, las papilas calciformes, o también conocidas como circunvaladas, va a haber entre 8 a 14 papilas. Tienen una forma de cúpula y se van a encontrar por delante del surco terminal. Miren, si ahí se fijan, ahí dice foramen ciego. Recordemos que el surco terminal iba a estar a los lados del foramen ciego. Entonces, estas van a estar por delante. Entonces, ahí se puede ver perfectamente que las papilas calciformes van a estar justamente por delante del surco. Y como referencia tenemos al foramen ciego. Entonces, van a ver de 8 a 12 papilas. Contienen numerosos corpúsculos que son muy características de esas papilas calciformes, que van a contener muchos corpúsculos. Su sitio de secreción es el de von Ebner, que más adelante vamos a ver estas glándulas. Y por último es que van a detectar el sabor amargo. Van a contener de 100 a 300 corpúsculos gustativos. Y bueno, las papilas foliadas, estas se van a encontrar en los bordes de la lengua, como podemos observarlo en la imagen. Estas se encuentran en el borde de la lengua y estas tienen muchos corpúsculos gustativos, sin embargo van a disminuir con la edad. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, en los niños van a ser muy evidentes, pero conforme vaya avanzando la edad, es decir, conforme vayamos envejeciendo, en los adultos, en los adultos van a tener o van a carecer de estas papilas. Es por eso que, bueno, yo deduje que es por eso que muchos ya pacientes adultos
de la tercera edad, pues ya casi no detectan los sabores, pues justamente porque se van perdiendo estas papilas, este tipo de papilas. Entonces aquí podemos ver que las papilas calciformes, o también llamadas circunvaladas, tienen una forma de cúpula, como lo podemos ver, y las papilas foliadas se encuentran en el borde y bueno, van a ser así. Entonces, ¿le puedes dar otro clic, por favor? Entonces, bueno, las características principales de estas papilas es que, bueno, las circunvaladas van a tener muchos corpúsculos gustativos y las foliadas es que van a ir disminuyendo con la edad. Entonces, si ahí podemos ver en la imagen las circunvaladas o calciformes que están en la letra D, bueno, tienen una forma de cúpula y las foliadas que están en la letra B, bueno, estas son más evidentes en niños y menos evidentes, o bueno, carecen ya los adultos de este tipo de papilas. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Igual si les quedó duda del corpúsculo gustativo, justamente es la siguiente diapositiva, pero otra duda que tengan aquí. No. ¿No? Bueno. A ver, bueno, de entrada son papilas caliciformes, no calciformes. Caliciformes porque cáliz es un cáliz, Como una copa. es una copa, ¿verdad? Exactamente. Entonces, por eso se llaman caliciformes, porque tienen forma de una copa. Entonces, bueno, ahí en la imagen está muy padre. Se nota, ahí se ven, en este caso, los tipos de papilas que vamos a encontrar. En este caso vemos el tipo de papilas filiformes que tienen una forma eh, en este caso, como de afilada, ¿no? Que se llama filiforme, ¿vale? Tienen forma afilada. Las foliadas, en este caso, que tienen forma como de una hoja, ¿no? Las funciformes que tienen forma como de un honguito y las caliciformes tienen forma de una copa, ¿no? Ahora, de acuerdo a la ubicación del tipo de papilas, se dice que ese aspecto aterciopelado de la lengua, de la cara superior de la lengua, se debe precisamente a este tipo de papilas. Ahora, las papilas gustativas van a estar en este caso distribuidas en toda la lengua, eso es importante, pero al final de cuentas van a existir sitios específicos donde van a predominar un tipo de papilas sobre otras. O sea, no porque esté en la punta de la lengua no significa que ahí no pueda encontrar papilas, por ejemplo, foliadas, ¿no? O filiformes, ¿no? A lo mejor ahí predominan más las funciformes, pero puedo encontrar una pequeña población de otro tipo de papilas. Entonces, de acuerdo a la región, de acuerdo a la región de la lengua, van a predominar más un tipo de papilas que otras. Entonces, en la imagen que tienen más adelante, está también muy didáctica, ahí se figuran, pásame la siguiente, por favor. Esa mera. Ahí, en este caso, en la punta de la lengua, sobre todo en la punta de la lengua y a los lados, inmediatamente a los lados cercanos a la punta de la lengua, ¿sale? O sea, en la cara lateral anterior de la lengua encontramos un mayor predominio de papilas fungiformes. En el caso de las papilas foliadas, las encontramos un poquito atrás, ¿sale? Predominan básicamente en las laterales, ¿no? En las caras laterales de la lengua. Las papilas caliciformes, muchachos, las papilas caliciformes, van en este caso a predominar ya en la parte cercano a la parte posterior, y si ustedes ahí se dan cuenta, eh, ahí se ven una especie como de circulitos, ¿no? Bueno, estos circulitos representan a las papilas caliciformes o también llamadas circunvaladas. De hecho, las papilas circunvaladas se encuentran por delante de lo que nosotros vamos a denominar como surco terminal, ¿sale? El surco terminal. El surco terminal es lo que ustedes ven ahí, en este caso es una estructura que delimita a la cara, a los dos tercios anteriores de la cara posterior.
su vértice específico donde está el surco terminal es un agujerito que se llama agujero ciego, que pues no es más que un remanente del conducto tirogloso en la formación de la glándula tiroides ya en el periodo embrionario. Bueno, entonces, por delante de ese surco terminal, que es el límite, ojo, límite preciso entre los 2 tercios anteriores de la lengua y el tercio posterior, ¿vale? Ese surco terminal, con su agujerito ciego en el vértice, bueno, por delante de este surco terminal se encuentran las papilas caliciformes. Ahora bien, con respecto a las papilas, todas las papilas detectan todos los sabores, pero van a detectar van a tener fotones gustativos que van a detectar o van a detectar un sabor predominante sobre otro, ¿vale? Entonces, si bien las papilas fungiformes, circunvaladas y foliadas tienen botones gustativos, se dice que las papilas fungiformes sobre todo tienen terminales nerviosas libres y ya también se han postulado de que pueden poseer botones gustativos. Entonces, en el caso de las papilas fungiformes, tienen botones gustativos para detectar la presencia de sabor dulce, ¿vale? Las papilas fungiformes detectan predominantemente el sabor dulce. Por esa razón, se ha postulado que el sabor dulce es mejor detectado en la punta de la lengua o en los laterales anteriores de la lengua, ¿vale? Este es el sabor dulce. Las papilas circunvaladas, bueno, las papilas foliadas, que están aquí a un ladito por detrás de las fungiformes, las foliadas detectan el sabor agrio o ácido, ¿no? Por ejemplo, el de los cítricos, como el limón. Entonces, todos los sabores ácidos, como el del vinagre, como el del limón, ¿sí? Sustancias ácidas, generalmente se detectan por medio de las papilas foliadas. Las papilas circunvaladas, las que están por delante del surco terminal, que están así formando igual como una fila y formando una V lingual, ¿vale? Formando una especie de V lingual. Estas van a detectar el sabor amargo. El sabor amargo, por ejemplo, el sabor a amargo, en este caso de lo que es el café, por ejemplo, ¿no? Si ustedes están tomando un café americano, un café expreso, etcétera, pues ese sabor amargo es detectado por las papilas circunvaladas. Me falta bueno, me faltan realmente 2 sabores, que es el salado, eso es por una parte, y hay un quinto sabor que ahorita vamos a explicar. El sabor salado también es detectado por las papilas fungiformes, entonces tanto lo dulce como lo salado es detectado sobre todo en la punta de la lengua. Ahora, no significa que el resto de la lengua pueda no detectar otro tipo de sabores, ¿no? O sea, todo lo que es el cuerpo de la lengua también puedo detectar algunos sabores, pero sobre todo en el centro de la lengua voy a detectar tanto sabores como sensibilidad general. Entonces, las papilas filiformes, al tener terminales nerviosas libres, van a detectar sensibilidad general, me refiero a dolor, temperatura, tacto, presión, ¿vale? Entonces, temperatura, calor, frío. Si ustedes están tomándose el café, el sabor amargo del café lo detectan las papilas circunvaladas, pero si el café está muy caliente, pues eso es detectado por las terminales nerviosas libres que se encuentran en las papilas filiformes, en todo lo que es el cuerpo de la lengua. O si está muy frío, hoy este café está muy frío, y a ustedes les gusta el café muy caliente y se lo toman tibio o incluso frío, esa temperatura fría o tibia, pues lo detectan esas terminales nerviosas, ¿vale? El tacto, la presión, ¿vale? Dolor, temperatura, tacto, presión. Si ustedes están comiendo un alimento sólido, líquido, pues todo eso lo detectan las terminales nerviosas. Dolor, si en un momento dado se escalda la lengua por lo caliente, o si llegan a tener alguna lesión de la lengua, también las terminales nerviosas lo detectan. Ahora, hay un quinto sabor que también se ha postulado que este tipo de papilas lo pueden detectar, y en general todas las papilas detectan un quinto sabor. Ese sabor es conocido como sabor umami. ¿Qué es el sabor umami, doctora? Mm, ¿Alguien ha escuchado sobre el umami, sobre el sabor umami? Se detecta en el centro de la lengua, ¿no? Sí, pero ¿qué es?
Nos había dicho que era como el sabor a lo que le decimos sabroso. Ujú, exactamente. ¿Sale? El sabor umami es el que conocemos como el quinto sabor, ¿vale? El quinto sabor, que es el sabor, vamos a ponerlo entre comillas como el sabor sabroso, delicioso, ¿no? De los alimentos. Este sabor es muy interesante en la historia porque este sabor fue detectado por un chef japonés y resulta que cuando se descubrió este sabor, bueno, realmente se tenía la incógnita, ¿no? De por qué algunos alimentos tenían un sabor delicioso, un sabor más agradable y más placentero que otros. Entonces se empezó a descubrir conforme pasó el tiempo, con ciencia, por supuesto, que alimentos con altas concentraciones de glutamato monosódico, y también por ahí participa que el glutamato, el guanosin monofosfato y el iridosin monofosfato. Bueno, todas estas sustancias le brindan el sabor, brindan lo que conocemos como el sabor sabroso. Entonces, por esa razón, muchachos, por esa razón hay cierto tipo de alimentos a los que se les agrega glutamato monosódico. También la sal, resulta que la sal muchas veces resalta el sabor o resalta las propiedades del sabor sabroso, en este caso el sabor umami, porque es más fácil detectar con la sal la presencia de glutamato en los alimentos. ¿Qué alimentos contienen glutamato monosódico o pueden tener mayor presencia de umami? Pues generalmente la salsa de soya, ¿sale? Los condimentos, puede ser también las hierbas de olor, ¿no? O sea, todo lo que son las especias, el laurel, la pimienta, el tomillo, ¿no? La mejorana, bueno, todas estas pueden resaltar el sabor umami de los alimentos. Este, ¿Qué otros? Bueno, la salsa de soya también contiene altas concentraciones de glutamato monosódico. Los productos de origen animal, la carne sobre todo roja, tiene mayor cantidad de glutamato que la carne blanca. Por eso un corte de carne sabe más sabroso que una pechuga de pollo, ¿no? Claro, si a la pechuga le echan su salsa de soya, su salsa inglesa, por supuesto que le resaltan el sabor. Si le agregan sal, pues igual resaltan el sabor. También las salsas de tomate que se preparan para las pizzas, ¿no? Para la comida italiana, los espaguetis. Bueno, todas la salsa de tomate generalmente también contiene especias, pero también contiene ya la industrializada, sobre todo, no la natural, sino la industrializada, contiene altas concentraciones de glutamato monosódico. Entonces es muy interesante este sabor sabroso, entre comillas, ¿no? Porque muchas veces, gracias a este sabor sabroso, pues tenemos una mayor atracción de un alimento sobre el otro, ¿vale? Sí, muy bien. Sí, doctor. Sí, doctor. Algo, ya lo tenemos por acá, doctor. Ya estoy aquí. Estaban haciendo revisión los de la luz. Ya ves que tronaron muchos transformadores por este lado. Pues estaban haciendo revisiones y pues desconectaron al edificio completamente. Pues, se me fue todo. Perdón, pero ya estoy aquí de regreso. Sí, tiene mucha razón el doctor Campos. Hay muchos alimentos que resaltan esta concentración de glutamato y gracias a los quimiorreceptores que tenemos nosotros en las terminaciones nerviosas de nuestras papilas gustativas, va a poder identificarse ese sabor umami, que es un quinto sabor que, como les decía, un chef japonés, no se me vio ni ahorita el nombre, se me borró de repente de la mente el nombre del chef japonés que lo describió y que básicamente a él se le hace el honor de decir que fue el que realmente lo descubrió. Pero para mañana se los digo, vamos, estas concentraciones de glutamato, como se los dijo el doctor Campos, pues se encuentran resaltadas por la combinación de algunas especias, sobre todo la salsa de soya, las grasas también. Ustedes han comido, no sé si hayan tenido la oportunidad de comer suadero cuando es nada más cocido y suadero cuando es frito. ¿Sí? Las grasas ayudan a que ese sabor se vuelva más apetitoso, más rico, más resaltado,
¿sí? Entonces, cuando cocemos nada más la carne, pues así como que se pierde un poquito la esencia de qué es carne, ¿sí? Pero cuando la freímos, cuando la pasamos por el grasita, pues esa grasa también nos hace que se resalte este sabor umami, ¿sí? Anteriormente yo les decía a los muchachos en otros grupos, ¿han visto esa escena en Ratatouille cuando el chefcito, no me acuerdo cómo se llama, el ratoncito que cocina, se encuentra en el basurero a su hermano, el gordito, la otra rata gordita, y que está comiendo basura y le dice, no, mira, mejor cómete esto, y le da un pedazo de queso y el hermano se agarra y se come el queso así sin masticarlo, sin saborearlo, y le dice, oye, no, espérate, no únicamente lo tragues, no, saborealo, y le dice, pues, ¿qué caso tiene? Todo más es para alimentarnos, ¿no? Dice, no, disfrútalo, y le dice, mira, a ver, pruébalo así, mastícalo, cierra tus ojos, y entonces en la pantalla ven ustedes hacia el fondo cómo se resalta así como que gracias a que la saliva se empieza a combinar con el alimento y empieza esto a poner más en contacto. Y lo combina con una fresa, ¿no? Primero, espérame tantito, todavía, es que nada más quiero que ustedes vean, en esta primera secuencia, se ve que salen pequeños fuegos artificiales así muy esporádicos porque nada más está comiendo un solo alimento, pero como nos dice su compañera, después le dice, ahora pruébalo, combínalo el queso con esta fruta, no, creo que sea una uva o una fresa, creo que sea una fresa, y dice, mastícalo, saborealo, combina los dos alimentos y entonces se ve cómo se resalta y lo ejemplifican al fondo con fuegos artificiales más avanzados, más espectaculares, ¿no? Pues esa ejemplificación ahí de los animadores de Disney están ejemplificando efectivamente ese sabor umami, que es la combinación del sabor que está resaltando la presencia de ese glutamato que nos hace que tengamos esa percepción y degustación de ese sabor. Entonces, no sé si hayan tenido la oportunidad, si no han tenido la oportunidad de ver esa película, véanla, es muy padre y sobre todo, a mí me agradó mucho esa escena, ¿eh? Bueno, entre otras, porque todas las escenas son padres. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? No, doctor, creo que ese ejemplo estuvo muy bueno. Sí, qué bueno que les gustó la analogía que hicimos ahorita con las películas. Fíjense que anecdotariamente en alguna ocasión una de mis hijas les gusta mucho el anime, les gusta mucho de hecho ellas están incursionando ahorita en un nuevo rubro que es ser mangakas, ¿sí? Están escribiendo mangas, ¿sí? Entonces pues en alguna ocasión me dijo, ¿qué crees, papá? Que ver las películas de Yu-Gi-Oh y ver las películas de Naruto me ayudaron para mi examen de física. Yo, ¿cómo que te ayudaron para tu examen de física? Sí, es que me hicieron una pregunta acerca de esto del viento y eso lo vi en Naruto. Digo, ¿en serio? Y sí, mira, y me pasó la escena y dice, mira, la pregunta decía esto y esto es lo que dice en Naruto y me quedé así sorprendido. Wow. O sea, los animes también nos ayudan para aumentar nuestra cultura. Y actualmente se está viendo eso, que los animes tienen bueno, algunos, no todos, ¿verdad? Pero nos ayudan para ampliar nuestros horizontes de cultura, y son muy, muy buenos. Si alguno tiene la oportunidad de incursionar en esto, pues adelante, hágalo, porque son muy padres. A mí me agradan mucho. ¿Sí? Luego les paso el link para que vean el último manga que están escribiendo mis hijas. Creo que acaban de subir el primer capítulo. ¿Sí? Bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Qué más vamos a hablar acerca de Boca? Bueno, ¿le puedes pasar tantito al anterior? Bueno, entonces decíamos que en las papilas gustativas íbamos a tener justamente a estos botones gustativos o también conocidos como corpúsculos gustativos. Entonces, si puedes pasar a la siguiente, por favor. Estos van a ser receptores para la sensación del gusto. Como tienen una forma ovoide y estos van a ir disminuyendo con la edad.
vamos a ver que están constituidos por diferentes tipos de células, como son las células de sostén, que aquí en esta imagen las podemos ejemplificar de un color como rojizo. Tienen microvellosidades en la superficie apical y están rodeadas por las células neuroepiteliales. Las células neuroepiteliales también en esta imagen se simplifican como células gustativas y estas células son las que van a sensar el sabor, es decir, tienen un cilio gustativo que se va a proyectar hasta el poro gustativo. Si vemos ahí el poro gustativo, hasta ahí, bueno, van a tener un cilio que se va a proyectar hasta ahí y en la base, o sea, abajo, vamos a tener que van a tener prolongaciones aferentes con las neuronas, en donde van a hacer sinapsis. Y si nosotros recordábamos, decíamos que la inervación sensitiva iba a estar dada por el nervio facial o por el par craneal número 7 en los 2 tercios anteriores de la boca y de la lengua, perdón, y en el tercio posterior iba a estar inervada por el nervio glosofaringeo o por el par craneal número 9 y por el par craneal número 10, que va a ser el nervio vago. Y por último vamos a tener a las células basales. Estas células basales van a ser células precursoras, las cuales van a poder producir células de sostén que luego se van a poder diferenciar en células neuroepiteliales. Entonces las importantes aquí van a ser las neuroepiteliales porque justamente estas van a ser las que van a hacer sinapsis para poder proyectar el sabor. ¿Puedes pasar? Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No, todo muy bien. ¿No? Ok, entonces, ¿puedes pasar a la siguiente? Ok, entonces ya hablamos sobre la capa mucosa, ya vimos que tiene papilas, ya vimos que tiene corpúsculos gustativos, ahora vamos a hablar sobre la submucosa. En la submucosa vamos a encontrar aquí a las glándulas linguales. Estas glándulas linguales lo que van a secretar van a ser contenido seromucoso, que van a aportar la mucina a la saliva total. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre estas glándulas. Se van a encontrar en la zona media de la lengua, en el dorso y en los bordes laterales. Y su producción va a ser, como ya lo había mencionado, serosa, pero igual van a aportar inmunoglobulinas A, lisozima y peroxidasa que van a contribuir a la protección. Va a ser como una línea de defensa, que nos va a proteger contra los microorganismos. Por otro lado, vamos a tener a las glándulas de von Ebner. Estas glándulas son muy, muy importantes. Estas se van a ubicar en el surco terminal, bueno, por el surco terminal, y son muy importantes porque van a secretar sustancia serosa, pero además van a secretar una enzima muy, muy, muy importante que va a ser la lipasa lingual. Es por eso que estas glándulas son muy importantes. Bueno, posterior a esto vamos a tener nuestra capa muscular. Y antes de hablar de nuestra capa muscular, quiero mencionarles que nosotros vamos a tener un armazón fibroso en la lengua. Como yo lo había mencionado al principio, yo decía que la lengua iba a ser un órgano muscular y justamente esto tiene que ver con el armazón fibroso. El armazón fibroso va a ser el que le va a dar la forma o la estructura a la lengua y va a estar formada por una membrana, por una lámina de la membrana hioglosa, que esta justamente nos va a dar origen al septum o a lo que también conocemos como el rafe lingual. Entonces, ahí en esta imagen nosotros podemos ubicar algo que dice tabique, que este también se le conoce como septum o rafe lingual, y también vemos que en la lengua, en la parte del dorso, nosotros vemos que como si se dividiera a la mitad. Bueno, pues ese sigue siendo el septum. Entonces, este septum es justamente, forma parte de nuestro armazón fibroso y es el que le va a dar pues justamente la estructura. Vamos a tener músculos intrínsecos y vamos a tener músculos extrínsecos. Los músculos intrínsecos, yo los deduje que iban a ser como los más superficiales y son los que le van a dar la forma de la masa a la lengua.
como recordamos, pues va a ser un órgano muscular y estos músculos intrínsecos son los que le van a dar pues esta forma, o sea, esta masa. ¿Y cuáles van a ser? Bueno, si ahí nosotros ubicamos a los músculos intrínsecos, nosotros vamos a poder ubicar a los longitudinales, a los verticales y a los transversales. Y vemos que estos se van a encontrar, bueno, van a ser más superficiales a comparación de los extrínsecos. Los extrínsecos tienen la función de fijar la lengua al hueso. Entonces, al fijarlo al hueso, pues vamos a ver que van a ser más profundos. Bueno, yo lo quiero ver así, como que son un poco más profundos y vamos a encontrar al geniogloso, al estilogloso y al iogloso. Ahí también nos muestran al palatogloso, perdón. Pero si nosotros hacemos un recuento, nosotros decíamos que el palatogloso iba a ser más bien un músculo del paladar blando. Y justamente este músculo era muy importante porque decíamos que iba a dividir la cavidad oral de la orofaringe. Entonces, este músculo, bueno, no sé si se ha considerado igual como músculo extrínseco, pero este igual forma parte del paladar blando. Entonces, quería preguntarles, doctor, si este también forma parte de los músculos extrínsecos o solamente es que este va a unir a los pilares anteriores justamente con el piso de la lengua. Por eso es que pienso que se va a encontrar ahí, pero no sé si forme parte de los músculos extrínsecos. Sí, por supuesto que sí, forma parte de los músculos propios de la lengua. Acuérdate que ahorita nos estás dando parte de la histología en la que nos hablas acerca de músculos intrínsecos que son básicamente los que se insertan dentro de ese rafé medio que estás mencionando, que es el tabique fibroso que tiene la lengua. De ahí nacen y ahí mismo se insertan y van a ser tres grupos musculares, básicamente los verticales, los transversales y los longitudinales. ¿Sí? De los longitudinales tenemos dos fascículos, un fascículo superficial o dorsal y un subfascículo profundo o ventral. ¿Sí? Y de los músculos extrínsecos de la lengua, como tú mencionaste, son aquellos que nacen en otras estructuras y que se van a insertar a este mismo rafé medio que tiene la lengua y forman parte ya de la lengua, como dijiste ahorita, los genioglosos, tenemos los palatoglosos, sí, los palatoglosos, tenemos los dioglosos, ¿sí? Entonces, estos músculos nacen en otra estructura fuera de la lengua, pero se van a insertar en ese tabique fibroso de la lengua y por lo tanto también forman parte de esta estructura muscular que nos ayuda mucho tanto en el proceso de masticación como en el proceso de deglución, además de que cumplen otras funciones como la de articulación de la palabra y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y acuérdate una cosa, que también estos pilares anteriores pues nos van a formar el límite posterior de la boca, ¿sí? Que nos están formando ese pilar anterior en el cual vamos a encontrar en su borde libre las terminaciones nerviosas para ver la vía aferente de la deglución involuntaria, que es ahí donde se inicia, ¿sí? Entonces, sí forma parte estos palatoglosos de la estructura extrínseca de la lengua. ¿Okay? Muy bien. Gracias, doctor. Lo que pasa es que los palatoglosos, algo importante también, va a ser su función que tengan en el momento de la deglución. Cuando tú deglutes y cuando ya el bolo llega a esta altura, a los pilares anteriores, una vez que se forma ese orificio de paso, ¿no? De paso del alimento, que es aproximadamente unos 2 centímetros de diámetro, ¿vale? En el momento que rebasa el bolo llega a la orofaringe, en ese momento el palatogloso se retrae así, y hace que la base de la lengua, hace que la parte posterior de la lengua se retraiga hacia arriba y se impacte con el paladar. Entonces, esa es la función. Va a tirar, hace cuenta como un sistema de poleas, en el cual, por una parte, desciende el velo del paladar, y por otra parte, la raíz de la lengua sube para que entonces cierren, hagan una especie de cierre en sentido vertical,
de ese istmo de las fauces, ¿sale? Pues por eso es la importancia de este músculo. Si bien es cierto, forma parte del velo palatino, también sus fibras van a, como dice el doctor, van a insertarse en ese rafe lingual. Entonces, de los músculos extrínsecos que son importantes son el geniogloso, el diogloso y el estilogloso, y el palatogloso también es de importancia porque, aunque forme parte del velo del paladar, sí también tiene fibras que precisamente se insertan en la lengua para tener esa función. Y bueno, ya de los intrínsecos, pues, tienes que comentar que existen longitudinales, verticales y transversos, ¿no? Que básicamente los intrínsecos tienen la función de darle movilidad a la lengua, ¿vale? Muy bien. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, doctores. Entonces, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Ok, ahora vamos a hablar... Espérame tantito. Antes de que mencionen, antes de que te vayas a las glándulas salivales, importante hacer la integración de la inervación sensitiva y motora de la lengua, porque bueno, si estás ya en este anexo, de una vez vámonos por inervación. Entonces, acuérdate que la lengua posee inervación sensitiva y motora. ¿Por qué? Porque tiene movilidad, ¿no? Y ahorita que hablemos de dientes, vamos a hablar de inervación sensitiva. Bueno, en este caso, la inervación sensitiva, ¿por qué pares craneales son los que participan en la inervación total de la lengua? Hablando de lo sensitivo primero y después de lo motor. De la sensibilidad general vamos a tener que los 2/3 anteriores van a ser inervados por el par craneal número 5, por el trigémino, y el tercio posterior por el glosofaringio y el vago, que sería el par craneal número 9 y el par craneal número 10. La motora va a estar inervado por el hipogloso, que es el par craneal número 7, y la sensibilidad gustativa va a estar transmitida por los 2/3 anteriores por el nervio facial, es decir, el par craneal número 7, y por la parte posterior, el tercio posterior, por el par craneal número 9, que es el glosofaringio, y por el par craneal número 10, que es el vago. A ver. Regrésense a unas 2 o 3 diapositivas atrás. A ver, mientras se regresan, ya me confundí. El par craneal número 2 es el par craneal, el hipogloso es el 7 y el facial entonces también es el 7, o como ya no entendí. No, el 7 es el nervio facial, es el facial, y el 9 es el glosofaringio. ¿Y el hipogloso? El hipogloso es el 12. Ah, sí. Sí, El hipogloso, ¿cómo va a ser el 7? No. Bueno, esa imagen que están viendo ahí nos sirve para precisamente detallar esto, ¿no? O sea, para que sea más gráfico. Entonces, la lengua nosotros la vamos a dividir en dos tercios anteriores y un tercio posterior. Recuerden que el límite preciso entre estas dos partes es lo proporciona el surco terminal, ¿no? El surco terminal, en este caso que su vértice está concluyendo, bueno, de ahí se localiza el agujero ciego. Y entonces, con esta base anatómica, nosotros vamos a dividir a la inervación, ¿vale? Sensitiva, tanto gustativa como general. Recuerden que la lengua en términos generales se divide en una punta o vértice, en un cuerpo y en una base o raíz. Bueno, fíjense muy bien. Entonces dice su compañera, los 2/3 anteriores de la lengua, es decir, por delante del surco terminal, para hablar de inervación sensitiva general, ¿sí? Dolor, temperatura, tacto, presión, es decir, la dada por esas terminales nerviosas libres que se encuentran en las papilas, sobre todo en las papilas filiformes, lo va a detectar el nervio trigémino, el par craneal número 5, ¿vale? El trigémino, como todo lo que ocurre en la cara y en la boca, en gran medida, ¿no? Acuérdense que la sensibilidad general de prácticamente todo lo que es la cara, incluyendo la boca, salvo algunas excepciones, está dada por el trigémino, ¿no? Par craneal número 5, sensibilidad general. Si ustedes están, insisto, tomándose un café caliente y se queman con el café, o están tomándose una bebida muy fría, ¿no? Una paleta de hielo, esa temperatura, ese tacto, esa presión, ese dolor,
inclusive si lo llegan a detectar, lo detecta el trigémino en los 2 tercios anteriores de la lengua. En el tercio posterior, la sensibilidad general está dada por el glosofaringio y también por algunas fibras del vago. Para la sensibilidad ahora gustativa, es decir, para la que están viendo en pantalla, de esos botones gustativos para los sabores dulce, salado, amargo, ácido y el umami, que es el quinto sabor, lo van a detectar el facial, como dice su compañera, el par craneal número 7, a través de un nervio llamado nervio de la cuerda timpánica. Este sí es un nervio que tenemos que especificar porque el nervio de la cuerda timpánica forma parte del grupo de nervios del séptimo par, y ahorita que mencionemos también glándulas salivales, nos van a comentar que también ese nervio de la cuerda timpánica va también a favorecer la secreción de las glándulas sublingual y submandibular, ¿sale? Le va a aportar inervación secretora parasimpática a esas glándulas. Entonces, este nervio de la cuerda timpánica va a detectar sensibilidad, va a ser el que nos va a detectar la sensibilidad gustativa en los 2 tercios anteriores de la lengua. Para el tercio posterior también de la lengua participan sobre todo el noveno par, que es el glosofaringio, ¿sale? En los 2 tercios, en el tercio posterior de la lengua, ya se detectan sabores, pero ya es en una mucho menor intensidad, ¿sale? Por detrás del surco terminal. Sí hay algunos botones gustativos, pero ya no son tanto la percepción de sabores, no así como si se da en los 2 tercios anteriores. Bueno, ya para hablar de inervación motora, es decir, para la inervación, pásame la siguiente, por favor. Ahí se ve el corpúsculo gustativo, el corpúsculo, el botón gustativo y todo. Bueno, todos esos botones gustativos van a percibir la sensibilidad gustativa y van a enviar las señales para que el par craneal número 7 pues haga su trabajo, ¿no? En este caso detecte los sabores. Ojo, no es lo mismo hablar de una papila gustativa que de un botón o corpúsculo gustativo. Ahí se ve. Generalmente los botones gustativos están en la lámina propia de la propia papila. Ahora sí, pásame la siguiente, por favor. Para la inervación motora, es decir, para todo el grupo de músculos, para todo el grupo de músculos extrínsecos e intrínsecos, ¿sí? La gran mayoría de estos músculos van a estar inervados por el 12º par craneal, ¿no? El 12º par craneal, ¿no? También llamado hipogloso. Algunos comentan que también fibras del espinal, como acuérdense que hacen como una especie de plexo entre el vago, el espinal y el hipogloso, pues ese plexo muchas veces también parte del 12º par participa en la inervación, pero bueno, básicamente y para fines de examen, para fines de módulo, el 12º par hipogloso es el que participa en la inervación motora de la lengua, ¿vale? Para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces, y no solamente en las caras estamos viendo sensibilidad y motricidad, sino también estamos viendo inervación sensitiva y motora en algunos anexos, ¿vale? Ahora sí. ¿Alguna duda? Muy bien. Adelante. Continúen, hijas. Ok, Mónica. sí. Entonces vamos a seguir con las glándulas salivales menores. Estas van a estar localizadas en la submucosa, pero recordemos que desde la clase pasada yo les había dicho que íbamos a tener glándulas submucosas glándulas salivales menores en la submucosa, a excepción de una, que eran las glándulas palatinas, que estas se iban a encontrar en la lámina propia del paladar duro. Entonces, estas son las únicas que no se encuentran en la submucosa, pero todas las demás sí se van a encontrar en ellas. Y bueno, decíamos que no se encuentran ahí porque justamente el paladar duro iba a carecer de una submucosa. Entonces, bueno, su secreción va a ser de tipo mucoso y van a representar solamente el 5% de la secreción total de la saliva, porque más adelante vamos a ver que tenemos glándulas salivales mayores. Entonces, solamente van a representar este 5% total de la saliva. Entonces, durante la exposición yo les he hablado un poquito de cada una de ellas. Entonces, haciendo como un recuento,
vamos a ver que las glándulas labiales, como su nombre lo indica, pues se van a encontrar en los labios, en la mucosa de los labios. Bueno, en la submucosa de los labios, perdón. Esta secreción va a ser de tipo seromucoso y va a aportar una fracción muy pequeña del volumen total de la saliva. También vamos a tener glándulas salivales menores vestibulares o también conocidas como genianas, que van a estar distribuidas en todo el área del carrillo y en todo el área del carrillo, y su secreción va a ser de tipo seromucoso. Las glándulas salivales palatinas, estas, su mayor producción, van a tener una mayor producción de saliva y va a ser de tipo mucoso y en menor cantidad de tipo seroso. Tienen un aporte importante de mucinas en la saliva total, al igual que la cistatina y la amilasa. Y bueno, también vamos a tener las glándulas linguales, las cuales van a secretar un contenido seromucoso, van a aportar mucina a la saliva total, y estas van a tener, se van a encontrar en la zona media de la lengua, en el dorso y en los bordes laterales. Su producción es serosa y también van a aportar inmunoglobulina A, lisozima y peroxidasa, que como ya lo había mencionado, estas iban a ser muy importantes porque iban a formar como una línea de defensa, es decir, nos iban a proteger ante microorganismos. Muy bien. Y bueno, las labiales van a estar en la submucosa de los labios, los vestibulares van a estar en la submucosa de los carrillos, las palatinas decíamos que estaban en la lámina propia del paladar duro, y las linguales, bueno, pues van a estar en la submucosa de la lengua. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? De hecho, permíteme tanto, Mónica. De hecho, las linguales, también se les llama, glándulas ventrales de Nunn, y y las linguales que se encuentran en la cara dorsal se llaman glándulas dorsales, de von Ebner, ¿sí? Y una característica particular es que la mayor proporción de mucinas son aportadas por las glándulas de Nunn, que son las ventrales, y por las dorsales tiene la mayor cantidad de secreción serosa y contiene una enzima. ¿Recuerdas cuál enzima va a estar proporcionándonos? Sí, es la lipasa lingual. La lipasa lingual, precisamente. ¿Sí? Muchas gracias, Mónica. Bueno, ¿pueden pasar a la siguiente, por favor? Bueno, ahora vamos a hablar sobre las glándulas salivales mayores. En este caso, voy a dividir estas glándulas primero en sus características y luego en su secreción, porque tengo que explicarles algo. Pero primero vamos a hablar sobre las características, ¿vale? Entonces, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, la glándula parótida se va a encontrar localizada en el espacio parotidio, detrás de la rama mandibular. Va a tener el ducto de estenón. Entonces, si nosotros recordamos, el conducto de estenón iba a salir del borde anterior de la glándula, iba a atravesar justamente al músculo macetero, pero no lo iba a perforar. Al que iba a perforar iba a ser al músculo buccinador, para poder secretar su contenido hacia el nivel del cuello o hacia el segundo molar superior. Entonces, en esa imagen lo podemos observar claramente, que sale del borde anterior de la glándula, va a rodear al músculo macetero y No va lo a rodea. perforar. No lo rodea, pasa superficialmente por la cara externa del macetero. Ah, ok. ¿Sí? Al llegar al borde anterior del macetero, ahí hace un pequeño callado. ¿Sí? Y entonces ahí sí va a perforar un músculo. Ahí sí mencionarles qué músculo perfora. Es el músculo buccinador. El músculo bucinador. Y en ocasiones, entre el macetero y el bucinador se encuentra una bola grasa, un acúmulo de grasa que se encuentra ahí, que le da volumen a las mejillas y que forma parte de las estructuras que nos favorecen en la infancia el proceso de succión.
¿Sí? ¿Qué estructura es la que vamos a encontrar ahí? La Entre bola La bolsa adiposa adiposa de Bichat. Bichat. la bolsa adiposa de Bichat, ¿sí? En ocasiones esta bolsa adiposa de Bichat es tan prominente que sobresale a ese borde anterior del macetero, y cuando llega a ocurrir esto, ese conducto de Stenon también llega a perforar parcialmente a esta bola adiposa de Bichat, ¿sí? Antes de perforar al músculo bucinador. Y una vez que los perfora, ¿hacia dónde desemboca, Mónica? Bueno, va a secretar su contenido en el segundo, bueno, En el vestíbulo, ¿sí? ¿Estás bien? ajá, en A el nivel de, vestíbulo del segundo molar superior. a nivel del segundo molar superior de cada lado, ¿verdad? Yo estoy Ajá, viendo porque este va a ser par. Sí, estas glándulas van a ser pares. Muy bien. ¿Qué más, Moni? Ok, bueno, va a desembocar, ya lo decíamos, en el segundo molar y va a tener un peso promedio de 25 a 30 gramos. Eh, esta, bueno, a la siguiente, ahorita les menciono lo que les iba a decir. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Ok, ahora vamos a hablar sobre las glándulas sublingual. Esta va a estar localizada en la línea media por debajo de la mucosa del suelo del suelo de la boca. Su ducto va a ser principalmente el conducto que va a dirigir, va a ser el conducto de Bartolín, y bueno, este conducto se va a dirigir hacia la cavidad bucal. Y bueno, este va a desembocar en el suelo de la boca a través de un orificio estrecho que va a estar situado en el vértice de la papila sublingual y va a estar localizado lateralmente al frenillo de la lengua. Entonces, bueno, si ustedes recuerdan el frenillo de la lengua, este conducto de Bartolín, pues justamente va a desembocar al lado del frenillo. Su va a desembocar, bueno, ya les decía, en el piso de la lengua a los lados del frenillo y va a tener un peso promedio alrededor de 3 gramos. La glándula. Y, ajá, Sí. Ok. ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, ahora vamos a tener la glándula submandibular, que esta va a estar situada en el ángulo de la mandíbula. Su conducto o en donde va a desembocar va a ser en el conducto de Wharton. Va a desembocar en las carúnculas sublinguales a cada lado del frenillo lingual. Es que al lado tenemos como dos bolitas, que esas son las carúnculas sublinguales y van a desembocar, de hecho van a desembocar muy cerca del conducto de Bartolín. Y van a tener un peso promedio de 8 a 15 gramos. Estas son glándulas pares, tanto la submandibular, la lingual y la parótida. Ahora sí puedes pasar a la siguiente. Ahora vamos a ver su secreción. Ok, para hablar de su secreción, yo les quería comentar que nosotros vamos a tener algo que se va a llamar la cialona. La cialona justamente va a ser justamente va a ser la unidad funcional de las glándulas y vamos a tener aquí dos tipos de células muy importantes, las células serosas y las células mucosas. Dependiendo de la glándula, nosotros vamos a tener mayor cantidad de estas células, es decir, puede que en algunas tengamos mayor cantidad de células serosas y en otras mayor cantidad de células mucosas. Va a depender de acuerdo a la secreción que tenga cada glándula. Entonces, el adenómero, o también conocido como el acino, bueno, más común, si ustedes lo leen en literatura, lo van a encontrar como acinos. Estos acinos, pues justamente va a ser la relación de estas células serosas o mucosas, o también podemos tener mixtas, que bueno, pues son ambas, ¿no? Pero ahorita vamos a ir viendo cuáles tienen cada una de las glándulas. ¿Hasta aquí tienen alguna duda sobre la cialona? No. Ok, entonces... ¿Dudas? No. No, Mónica. No, gracias, Moni.
Ok, entonces, bueno, importante que la cialona va a ser la unidad funcional de las glándulas y va a tener dos tipos celulares, la serosa y la mucosa. Entonces, ahora sí vamos a hablar sobre la parótida. La parótida nos va a dar del 25 al 30% de la saliva total. Esta producción va a ser, bueno, la parótida, su producción va a ser serosa casi pura, o sea, va a tener mayor cantidad de células serosas y muy poca cantidad de células mucosas. Entonces, sus acinos, que era lo que yo les decía que está ahí reflejado como un adenómero, esos acinos van a ser de tipo seroso, es decir, va a haber mayor cantidad de células serosas. Si nosotros recordamos un poquito, yo les decía que este tipo de glándulas iban a pesar alrededor de 25 a 30 gramos, o sea, van a ser glándulas grandes, pero no porque sea una glándula grande significa que va a secretar mucha cantidad de esta saliva. Si vemos, la submandibular es la que va a secretar mayor cantidad, entonces no se vayan con el afán de que si es muy grande va a secretar mucha cantidad. Eso era lo que les quería mencionar hace ratito. Entonces, la parótida, su secreción va a ser más serosa y por lo tanto va a tener acinos más de tipo seroso, o sea, células serosas. Ahora vamos a hablar sobre la sublingual. La sublingual va a representar el 5% de la producción salival y esta va a ser la única que va a tener que sus acinos se van a representar o van a tener se van a presentar de forma mixta, es decir, pues va a tener tanto seroso como mucoso. Por lo tanto, al tener pero va a tener un predominio, perdón, en la producción salival mucosa, es decir, va a tener mayor cantidad de células mucosas. Es que miren, en la parótida tenemos mayor cantidad, es que creo que ya los confundí. Entonces, a ver, miren, en la parótida vamos a tener mayor cantidad de células serosas y muy poca cantidad de células mucosas. Bueno, a ver, calma. Muy poca cantidad. Calma. Sí, o sea, vámonos por partes. La parótida, o sea, está bien, la cialona es la unidad funcional de la glándula salival, o sea, así como existe la nefrona, existe la cialona. Entonces, la cialona está compuesta principalmente por un acino, o bueno, por un grupo de acinos, los cuales tienen dos tipos de células, las serosas y las mucosas, ¿no? Y bueno, esos acinos van a estar eh, secretando esa producción salival a través de conductos, el conducto intercalar, que es el principal, ¿no? Es el que recibe, ¿no? La secreción de lo que es tu ácido salival. Bueno, aquí el detalle es el porcentaje de células, ya sea serosas o mucosas, que se encuentran en el acino. Entonces, en tu acino vas a tener dos tipos de células, las serosas, las mucosas, ¿no? Si tú tienes mayor predominio de células serosas sobre mucosas, tu secreción va a ser serosa, ¿no? En términos generales. Si tu cialona o si tu acino tiene mayor cantidad de células mucosas que de serosas, pues su secreción va a ser predominantemente mucosa. Ahora, existe la posibilidad de que tengas de ambos tipos y que la proporción entre mucosas y serosas sea equilibrada. Entonces, el tipo de secreción que vas a tener en ese adenómero, en ese acino salival, va a ser mixto, ¿sale? Ahora, en el caso de la glándula parótida, tu secreción va a ser serosa. Entonces vas a tener, se dice que el 98 o 99%, o incluso algunos dicen que hasta el 100% de todo lo que es el adenómero está constituido por células serosas. ¿Sale? Entonces la producción de la glándula parótida va a ser serosa. Vamos a dejarlo como serosa para fines de evaluación, como serosa 100%. En el caso de la glándula submandibular, los acinos van a estar constituidos por tanto células serosas como células mucosas. La proporción va a ser, si no igual, 50-50, sí va a ser muy cercano al equilibrio.
Solamente que, bueno, aquí van a predominar más las células serosas que las células mucosas. Entonces, vamos a encontrar alrededor de un 60 de serosas, un 40 de mucosas. Por lo tanto, en este caso, la secreción sería cero mucosa, pero para fines de examen, para fines de módulo, vamos a decir que el tipo de secreción es mixta, es decir, vas a tener tanto secreción de agua, vas a tener secreción de agua y electrolitos como de mucus, como de mucinas, ¿sale? Entonces, la secreción la vamos a considerar como de tipo mixta. Y en el caso de las glándulas sublinguales, en tu adenómero vas a tener mayor predominio de células mucosas que de serosas. Hablamos de un 90-95% de células mucosas sobre células serosas. Si somos estrictos, este tipo de secreción también tendría que ser mixta, ¿no? Solamente que aquí sería mucoserosa. Pero para fines prácticos y para fines de evaluación, vamos a considerar que la glándula sublingual, el tipo de secreción va a ser sobre todo mucosa, es decir, mayor cantidad de moco, de mucinas, que de agua y electrolitos. Ahora, de estas tres glándulas, fíjate muy bien, de estas tres glándulas, doctores, la glándula que produce una enzima muy importante que vamos a ver más adelante, que es la amilasa salival, es la parótida, ¿sale? La glándula parótida es la glándula que produce la alfa-amilasa salival para iniciar la digestión de los polisacáridos como el almidón. De todas estas tres glándulas que tú tienes mayores, bueno, mencionándolo en general, la de mayor peso, anatómicamente hablando, es la parótida, ¿vale? Estamos hablando de unos 25 a 30 gramos contra unos 7 a 8 de la submandibular y unos 2 a 3 de la sublingual. Entonces, la mayor masa o la glándula más voluminosa de las tres es la parótida. Uno pensaría, al ser la más voluminosa es la que mayor me produce saliva. Y no, la realidad es que la glándula parótida aporta un 25, como dice ahí tu diapositiva, 25-30% de todo el volumen de saliva que produce al día. Quien aporta mayor cantidad de saliva es la glándula submandibular en una proporción de un 60-65% aproximadamente, ¿vale? Entonces un 60 de submandibular, un 30 de parótida y la glándula sublingual, que es la más pequeña, la de menor masa, es la que menor aporta saliva. Entonces, hablamos de un 5%. Entonces, si sumamos 60-35, nos da como resultado 95. Y el otro 5%, ahorita nos vas a decir de dónde sale. ¿Sale? Sale de las glándulas salivales menores. Exactamente, de todo el grupo de glándulas salivales menores que se encuentran en las paredes de la mucosa. De la submucosa, bueno, excepto en el paladar duro, donde aquí se encuentran en la lamina propia, pero en el resto de las glándulas se encuentran en su mucosa. ¿Dónde encuentras glándulas menores? ¿En qué parte de las paredes de la boca? Pues las encuentras en el vestíbulo, ¿no? En la región peniana, ahí en los carrillos, ahí encuentras glándulas vestibulares, en los labios encuentras glándulas labiales, en el paladar, en la lengua, entre otros lados, ¿no? Inclusive tú en la lengua nos hablabas de unas glándulas de von Ebner, ¿no? Que producen una lipasa lingual, una lipasa salival. Entonces las glándulas de von Ebner son un tipo específico de glándulas linguales cuya finalidad van a aportar secreción serosa, ¿vale? Las glándulas menores aportan secreción mucosa en general, pero las glándulas de von Ebner en la lengua aportan secreción serosa, como lo que hace la parótida, y también aportan una enzima llamada lipasa lingual. Tú bien nos decías que las glándulas de von Ebner están ahí juntito a las glándulas caliciformes, y de hecho el conducto de excreción de estas glándulas de von Ebner se vierte, ¿no? Esa glándula vierte su secreción en el fondo de la papila caliciforme, ¿vale? Entonces, nada más son cuestiones que hay que puntualizar, pero en términos generales, eso es a lo que se refiere lo que es la cialona. La cialona, bueno, es la unidad funcional de las glándulas que está compuesta por ese adenómero o ese ácido salival y los conductos. Y el adenómero puede contener células serosas, células mucosas o puede contener de ambas en diferentes proporciones. ¿Sale? Sí, doctor. Muy Muchas bien. gracias. ¿Alguna duda? Continúen, por favor.
Bueno, entonces creo que ya quedó mucho, bueno, mejor explicado esto, entonces podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, finalmente les voy a hablar sobre los dientes. Vamos a tener que, bueno, los dientes los vamos a dividir en cuadrantes. Entonces los vamos a dividir en 4 cuadrantes. En el cuadrante superior izquierdo, superior derecho, inferior izquierdo e inferior derecho. Entonces vamos a tener que por cada cuadrante vamos a tener, en los cuadrantes superiores vamos a tener a los dientes incisivos. En los 4 cuadrantes, perdón, vamos a tener a los dientes incisivos, que bueno, estos van a tener la función, vamos a encontrar un incisivo central y un incisivo lateral. Estos van a tener un borde afilado en forma de cincel. Justamente este borde afilado es el que nos va a ayudar a cortar los alimentos. Entonces, la función que tienen los dientes incisivos justamente es la de cortar. Si nosotros imaginamos que estamos comiendo una tortilla, pues vemos que justamente cuando nosotros mordemos, pues justamente estos son los que cortan, estos dientes son los que cortan. Ok, ahora vamos a seguir con los caninos. Vamos a tener un canino por cada cuadrante y este canino va a tener una cúspide afilada. Es como, bueno, si ustedes ven sus dientes, pues está como afiladita esa parte. Entonces, este canino va a tener la función de poder desgarrar los alimentos. Igual si ustedes seguimos con el ejemplo de la tortilla, pues justamente estos van a ser los que van a desgarrar por la forma que tienen. Posterior a este tenemos a los premolares, tenemos un primer premolar y un segundo premolar y su función va a ser la de triturar, es decir, la de ir como rompiendo físicamente los alimentos. Y por último tenemos los molares, que vamos a tener un primer molar, un segundo molar y un tercer molar, aunque este tercer molar pues no, ya se da como en los adultos ya. Estos molares van a tener la función de moler, es decir, una vez que está triturada, una vez que ya trituramos, pues van a comenzar a ser mucho más pequeño este alimento, pues para poder formar el bolo alimenticio. Entonces, estas son las funciones que tienen los dientes y tenemos 2 incisivos por cada cuadrante. Vamos a tener 2 incisivos, un canino, 2 premolares y 3 molares. Por lo tanto, vamos a tener 2, 3, 4, 5, 8. 8 por cada cuadrante. Entonces vamos a tener 16 por arcada y por lo tanto vamos a tener 36 dientes en total. Pero estos van a ser en la dentadura 32. Adulta perdón, 32. Entonces, esto va a ser en la dentadura adulta o también conocida como la segunda dentadura. ¿Puedes pasar a la siguiente? Por favor. Bueno, aquí justamente quería mostrarles la forma. Si nosotros podemos, los incisivos, que son los dientes de enfrente, los primeros 4 dientes de enfrente, vamos a ver que estos van a tener un borde afilado y van a estar en forma de cincel. Bueno, van a tener una forma en cincel, que si ustedes, bueno, no sé si conozcan un cincel, pero va a tener justamente esta forma aplanada y va a estar filosa. Y bueno, por eso es que se le dice en forma de cincel. Un canino es el que está al lado de esos, es el que está marcando la compañera, es exactamente ese diente. Bueno, va a tener una cúspide afilada, que era lo que les decía que estaban afiladitos y que, bueno, su función iba a ser la de desgarrar. Los siguientes 2 van a ser los premolares, el primer premolar y el segundo. Estos, como pueden ver, ya no tienen una forma afilada. Estos más bien ya tienen como fisuritas que estos van a ayudar justamente a cortar el alimento. Y los últimos 3, que son los molares, pues estos van a tener mayor fisuras que pues van a ayudar a moler el alimento. Estos ya no, bueno, solamente van a ser los pequeños, pero pues en sí ya no vamos a cortar ni a desgarrar. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor?
Ok, entonces yo les decía que lo que les había explicado anteriormente se le iba a conocer como la segunda dentadura o como la dentadura permanente. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos, pues nosotros bueno, cuando éramos pequeños, nosotros tuvimos una dentadura, la cual se le llamó dentadura de leche, o bueno, no sé si ustedes Es les igual. decían que ya se les había caído su diente de leche. Pues Cos- justamente es, Perdón, cosa que está mal dicha, ¿eh? Porque los dientes no son de leche. Ustedes dejen que un niño los muerda y van a ver si realmente son dientes de leche, ¿eh? Entonces, no, no son dientes de leche, son bueno, primera y segunda dentición, ¿vale? Y tampoco algunos la llaman dentición temporal y dentición permanente. Bueno, este término es un poquito, tampoco es tan exacto que digamos, pero digamos que es un término un poquito de los Más aceptado. más aceptados, vamos a llamarlo de alguna forma, porque pues sí, al final de cuentas, conforme avanza la edad, evoluciona la dentición a la dentición adulta. Ahora, eso de dentadura, de dentición permanente en el adulto, pues tampoco es tan permanente que digamos, porque si están en la calle y se, se, este, se caen al piso y por mala fortuna no ponen las manos y se rompen un diente, pues ahí ya va y diente, ¿no? Si tienen una caries y necesitan extraerles el diente, pues también, si se pelean en la calle y por ahí les tumban el diente, ya no es tan permanente que digamos, ¿no? Entonces, lo ideal es llamarle primera y segunda dentición o también llamarla dentición infantil, dentición del adulto, ¿vale? Bueno, ahí la imagen que muestran sus compañeros es de ambas denticiones y ahorita nos van a decir las diferencias. Adelante, doctora. sí, la diferencia que tiene una dentadura, la diferencia que tiene una dentadura, ¿cómo había dicho, doctor? ¿Primaria y secundaria? Una primera entre la primera o infantil y la segunda o la del adulto. Ok, entre la primera y la segunda es que la primera dentadura va a carecer de los premolares, es decir, no va a tener los premolares y solamente va a contener 2 molares, a comparación de la segunda dentadura, que bueno, esta ya va a tener los 2 premolares y los 3 molares. Pero bueno, esto también tiene que ver por el tamaño del hueso de la mandíbula y también porque, bueno, conforme vamos creciendo, pues también va creciendo nuestra cara, entonces es por eso que también se van alargando estos huesos. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? En la siguiente imagen nosotros podemos observar cuándo es que nace el primer diente y cuándo es que se va a caer el primer diente. Entonces, alrededor de los 6 meses nosotros vamos a ver que en un niño, pues el incisivo central es el que va a nacer primero, o bueno, esto pues debería de ser así. Y debería de empezar a caerse la primera dentadura a partir de los 6 años. Que igual comenzaría con el incisivo central, es decir, con los primeros, con los dientes de conejo, así también, con los dientes de conejo, bueno, esos son los incisivos centrales. Bueno, perdón por el ejemplo. No, está bien, está bien. Este, En alguna ocasión yo escuché decir a alguien que eran dientes de caballo. Por eso me causa gracia que digas de conejo, porque me acordé de esa persona que dijo dientes de caballo y en realidad pues, es por el tamaño que se aprecia en la cavidad vocal tan pequeña del niño que crecen estos dientes, segunda dentición, cuando se pierde la primera dentición y obviamente pues ¿qué pasa? Pues que es de mayor tamaño, ¿verdad? Y entonces se ve como si fuera más prominente, más grande, sí, pero realmente como tú dices, conforme va avanzando la edad, pues va creciendo también en proporción nuestra cavidad oral, nuestras arcadas dentarias, nuestra mandíbula, nuestro maxilar, y eso va haciendo que se vaya adecuando y entonces ya no vemos que son tan prominentes, tan grandes como aparentaban cuando empezaban a brotar, ¿verdad? Bien. Sí, adelante.
Y por último, quería mencionar que una característica principal de la primera dentición es que va a comenzar a nacer desde los primeros 6 meses. De la segunda dentición es que va a comenzar a aparecer desde los 6 años, una vez que se cae la primera dentición. Bueno, esto es como lo normal, pero pues igual puede que no sea así. Entonces, en esta imagen, bueno, les voy a pasar la presentación y en esta imagen les voy a, bueno, para que ustedes chequen, pues cuándo es en que se caen, en que erupcionan los dientes o en que nacen los dientes y cuándo es, cuando se van cayendo para que comience a nacer, pues la segunda dentadura. ¿Puedes pasar, a la siguiente, por favor? Y bueno, finalmente nosotros vamos a ver, pues la histología del diente. Bueno, el diente va a estar formado por tres. No. Antes de eso, quería decirles que, bueno, los dientes van a estar irrigados por la arteria maxilar, que, bueno, nos va a dar esta a las ramas alveolares superficiales anteriores y a las ramas alveolares superficiales inferiores. Entonces, la arteria que va a irrigar a los dientes justamente va a ser la arteria maxilar que nos va a dar a estas arterias. También bueno, las venas pues van a ser homónimas a las arterias, es decir, van a llevar el mismo nombre y también la vena maxilar va a irrigar a los dientes. Y por último, la inervación la va a dar el nervio trigémino, es decir, el par craneal número 5. Y ahí el doctor había mencionado que este nervio trigémino iba a ser el que va a tener 3 ramas. Va a tener el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Entonces, la arcada superior va a estar dada por el nervio maxilar y la arcada inferior va a estar dada por el nervio mandibular. Pero estos van a formar parte del par craneal número 5, que es el nervio trigémino. ¿Puedes pasar a la siguiente? Por favor. Ok, y por último nosotros vamos a tener, pues ahora sí, la histología de los dientes. Los dientes van a estar formados por 3 tejidos mineralizados, que es el esmalte, la dentina y el cemento. Entonces vamos a tener 2 tejidos duros, que es el esmalte y la dentina, que ahorita los voy a explicar más adelante, y un tejido blando, que es la pulpa. Entonces, vamos a comenzar con el esmalte, que bueno, el esmalte va a contener componente inorgánico. Este componente inorgánico van a ser las sales de calcio y el fosfato, que también se le conoce como cristales de hidroxiapatita. Estos también los vamos a encontrar en otras partes del cuerpo, pero en los dientes van a ser donde van a estar los cristales más grandes de hidroxiapatita y van a ser aproximadamente 10 veces superiores a los otros tejidos. Y justamente esto es lo que le va a dar pues mayor resistencia a los dientes, es decir, que los dientes vamos a tener, van a ser mucho más resistentes, ya que pues van a soportar, por ejemplo, nos van a proteger de los ácidos y además pues van a proteger a los dientes del desgaste que se produce durante la masticación. Entonces el esmalte, pues como ya lo había mencionado, consiste en sales de calcio y de fosfato. El esmalte es la fuente más resistente del hueso que existe en todo el cuerpo, porque casi alrededor del 95%, bueno, más bien ahí dice el 96%, está formada por esta sustancia inorgánica, es decir, por estas sales de calcio y por estas sales de fosfato. Y 3% va a estar formado por agua y solamente 1% va a estar formado por sustancia orgánica, que bueno, esta sustancia orgánica puede ser agua, proteínas solubles y proteínas insolubles. Bueno, ahora vamos con la dentina. La dentina va a formar, bueno, ahí en esta imagen vamos a ver que el esmalte va a ser el que va a sobresalir después de la encía, es decir, el esmalte es el que nosotros podemos observar en los dientes. Ahora, la dentina es la que va a estar por abajo del esmalte. Y bueno, la dentina
va a formar la mayor parte del diente. Esta va a ser una membrana de tejido conjuntivo calcificado, va a otorgar una forma y una rigidez y va a ser muy fuerte, ya que va a contener el 70 o 60, el 69 o 70% de esta sustancia inorgánica que decíamos que eran las sales de calcio fosfato o los cristales de hidroxiapatita que le iban a dar resistencia al diente. Y por último vamos a tener a la pulpa, que bueno, esta pulpa va a ser, se halla por dentro de la corona, y está rellena de pulpa, la cavidad pulpar. Es un tejido conjuntivo que va a contener vasos sanguíneos, va a contener nervios y va a contener vasos linfáticos. No va a tener sustancia inorgánica porque como va a estar aislada como va a estar aislada, pues sí, del proceso de masticación, y como esta va a llevar a, aquí vamos a encontrar a todos los vasos sanguíneos y a la inervación, o sea, los nervios y vasos linfáticos, pues es por eso que no necesitamos resistencia, porque ya las capas anteriores pues ya nos dan resistencia, por lo tanto es que no vamos a encontrar sustancia inorgánica, es decir, no vamos a encontrar ni sales de calcio ni sales de fosfato, porque nuestro diente pues ya con la dentina y con el esmalte pues ya tienen resistencia, pero vamos a encontrar que va a estar formada por sustancia orgánica, que como ya lo había mencionado, era agua y eran proteínas solubles e insolubles. El 25% va a estar formada por esta sustancia y el 75% va a estar formada por agua. Y este va a ser un tejido blando porque pues justamente por aquí pues van a pasar los vasos sanguíneos, los nervios y los linfáticos. Entonces, bueno, esto sería todo, todo de mi parte. Antes de que pasemos a la siguiente parte, esa imagen está muy buena y me gustaría adicionar algo a lo que tú estás comentando con respecto a la definición de corona. ¿Qué es la corona, doctora? En general. Bueno, la corona va a ser la parte visible sobre el plano de las encías. Es la corona. Bueno, lo que pasa es que la definición de corona va a depender del criterio que tú ocupes, o sea, porque no es lo mismo hablar de corona anatómica que de corona clínica. Ahorita tú la que nos acabas de mencionar es la corona clínica. La corona anatómica es toda la parte del diente que está envuelta o que está, que en su capa externa está compuesta por esmalte, ¿vale? Por eso ahí en la imagen la quise aprovechar que los dientes, esa es una imagen de un molar, pero igual si lo aplicamos con un incisivo, un canino, es lo mismo. Entonces, en tu diente vas a tener tres partes, una corona, un cuello y una raíz. La corona va a corresponder, desde el punto de vista anatómico, va a corresponder a toda el área, toda la parte que esté cubierta por esmalte en su capa externa. Ahora, la corona clínica es toda la parte del diente que tú visualizas a simple vista, ¿sí? Que tú puedes ver. ¿Qué quiere decir? Bueno, la corona en este caso anatómica es toda la parte de que está envuelta por esmalte. ¿Y qué quiere decir? Que la parte de la raíz, su capa externa va a estar compuesta por cemento, como tú bien lo dijiste, ¿no? Entonces, en la corona vamos a encontrar tres capas, el esmalte, la dentina y la pulpa, ¿no? Bueno, en este caso, ahí como dice la imagen, en la cavidad pulpar, ¿no? La pulpa se divide en cavidad y canal. Bueno, entonces, del área de la corona vas a tener esmalte, dentina y pulpa. En la parte de la raíz vas a tener un cemento, una dentina y una pulpa. Pues toda la corona anatómica es todo lo que se envuelve por toda la parte del diente que contiene esmalte. La corona clínica es toda la parte del diente que tú visualizas, ¿sí? Que cuando tú haces una exploración de boca, tú visualizas de todos los dientes que tiene tu paciente, toda esa área es corona. ¿Por qué me refiero a esto? Porque sí a veces se destacan diferencias y dependiendo de este criterio, pues vas a decir, pues tiene corona clínica más chiquita que la anatómica o más grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un diente estuviera brotando, ¿sí? Por ejemplo, que tuvieras un paciente adolescente, ¿no? Que tú le haces una exploración bucal y tu diente estuviera estuviera brotando, entonces en este caso, tu corona clínica va a ser menor a la corona anatómica. No sé si me estoy explicando.
Si Sí, tu, si, doctor. si tu Sí, diente, doctor. si tu diente apenas está brotando, ¿sí? Vas a ver una pequeña parte de tu diente. Entonces, una parte del esmalte se va a encontrar oculta a tu vista. Entonces, tu corona clínica va a tener menor proporción que tu corona anatómica. Por el contrario, si tú tienes a un paciente, a un adulto fumador crónico, que tiene un mal cuidado higiénico dental, etcétera, pues ese tipo de problemas generan enfermedad periodontal y esto origina que inclusive se visualice parte de la raíz del diente, ¿no? Y a veces hasta móviles, ¿no? Como teclas de piano. Entonces, cuando tú ves también parte de tu raíz precisamente por este mal cuidado dental, ¿qué va a querer decir? Que tu corona clínica va a ser mayor a tu corona anatómica, ¿sale? Este término de que mayor, menor, bueno, esto lo ocupan más bien los odontólogos, ¿no? Pero bueno, para conocimiento general, ustedes sí, es importante que sepan diferencias entre una definición, una corona anatómica y una corona clínica, ¿no? Pues no sabemos si realmente lo vayan a incluir en la evaluación, pero también como conocimiento general es importante. Ahora, recuerden muy bien que, y aprovechando también esta imagen, que para que los dientes estén, en este caso, tengan una fijación, entonces los medios de fijación de los dientes van a estar compuestos por el tejido periodontal, por el llamado parodonto, ¿sale? Entonces, el parodonto va a estar compuesto por el cemento de la raíz, por la encía, la llamada gingiva, por el hueso alveolar que nosotros estamos viendo aquí en pantalla, que es un huesito poroso, y el ligamento de unión entre la encía y el cemento, que se llama ligamento parodontal. Entonces, todo este conjunto de elementos que acabamos de mencionar, el cemento, el ligamento parodontal, la encía y el hueso alveolar conforman al parodonto o al tejido o a la estructura periodontal, ¿sale? Forman al parodonto. ¿Por qué es importante? Bueno, en este caso no solamente estudiamos dientes, sino estudiamos arcadas alveolodentarias. En este caso, muchachos, si llega en un momento dado, llegamos a tener no solamente un problema dentario, sino también un problema parodontal, esto también puede originar problemas al paciente, ¿no? Entonces, yo no solamente puedo tener lesiones dentarias, sino también puedo tener lesiones del tejido parodontal, desde una gingivitis leve hasta un absceso periodontal que puede inclusive originar un absceso muy grande y esto puede inclusive provocar sepsis, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado. Un absceso periodontal puede originar un absceso a nivel de cuello, un absceso cervical y eso es de tratamiento quirúrgico de urgencia. Entonces, pues es importante también saber nosotros como médicos en qué momento detectar algún problema y referirlo inmediatamente al odontólogo, ¿no? Entonces, si veo a mi paciente, que tiene ahí una lesioncilla, un abultamiento doloroso, que está inflamado, inmediatamente hay que referirlo y hay que darle antibiótico porque muy probablemente por ahí haya un absceso periodontal que pueda generarnos una complicación más grande a futuro. Y bueno, en el caso de los dientes también, recuerden que los dientes podemos encontrar lesiones cariosas, ¿no? Caries dental en particular. Cuando afectan al esmalte generalmente no duelen. Cuando afectan a la dentina, como ya hay terminales nerviosas aquí, ya pueden afectar, pero cuando ya la caries afecta a la pulpa, aguas, porque acuérdense que esa cavidad pulpar tiene vasos sanguíneos y tiene también nervios, ¿sí? O sea, que provienen del trigémino. Pues cuando llega la lesión de caries, a la cavidad pulpar es cuando ya de plano el diente duele y es cuando de inmediato le hablan al odontólogo, al dentista de que, oiga doctor, me está doliendo un montón el diente, no, vente a la consulta, ¿no? Vente a la consulta de volada y ya checan y sí una lesión de caries profunda, ¿no? Entonces es cuando, si dependiendo del compromiso que tenga esa cavidad pulpar, es cuando, además de limpiar esa zona ya infectada y a veces necrosada, pues a veces tienen que aplicar una endodoncia. Entonces hay que tener mucho cuidado con la higiene de los dientes. ¿Vale? Bien. Sí, doctor. ¿Qué más, Mónica? Adelante. Sería todo de mi parte, doctor. No sé si sea conveniente. ¿Pausas tantito la grabación, Eduardo?